Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto lo hemos escuchado hace unos domingos en el tiempo durante el año y la liturgia lo vuelve a poner porque son temas que nos hacen meditar cada día en algún aspecto del seguimiento de Jesús, en lo positivo de este seguimiento y en lo negativo que significa no escuchar y no poner sobre todo por obra la palabra de Dios. Y los textos, sobre todo de los miércoles y de los viernes, si prestamos atención, a veces es como que tiene mucho jugo. Lo que pasa que, claro, a veces también si estamos en una misa de cada día, por ahí pasamos por alto o volvemos a los lugares comunes, porque al inicio de los primeros siglos no se celebraba la misa todos los días, y en el tiempo de Cuaresma se celebraba la misa los miércoles, los viernes y los domingos. Por eso también en una parte de la historia los días de ayuno hasta el concilio eran miércoles y viernes en la Cuaresma. Después el concilio deja solamente ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo. Esos dos ayunos simbólicos, las abstinencias y todas las obras por las cuales nosotros también, a criterio de la Conferencia Episcopal, podemos reemplazar la abstinencia para que de verdad cada viernes también del año sea penitencial. Entonces quisiera hacer dos remarcaciones, en italiano dicen accenno, como subrayar, dos subrayados a la palabra de Dios de este día, que por cierto es muy conocida. El profeta Ezequiel nos habla de la ontología de Dios, del ser más profundo de Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Dios es un Dios de vida, no renuncia a la vida, porque en los términos humanos la muerte es un fracaso. En términos humanos podríamos decir cada persona que se condena es un fracaso de Dios, en términos humanos, porque lo que supone esto es que somos libres. La lectura es muy clara, la justicia que propone la lectura de esta primera que nos propone la liturgia de hoy es muy clara. El hombre no es castigado por Dios, sino que es castigado por sí mismo porque elige pecar, no elige cambiar la conducta, no elige la vida. Entonces tenemos que unir esta idea de que Dios es Dios de la vida con otra profecía que es muy característica también de los periodos de conversión en la Iglesia, que es Oseas capítulo 11. ¿Cómo podría abandonarte Efraín?, dice el profeta. ¿Cómo he de entregarte, Israel? Mi corazón se ha vuelto contra mí. No llevaré a efecto mi cólera, porque yo soy Dios y no hombre. Dios se arrepiente del castigo. Es como que el corazón de Dios le juega una mala pasada. Y este es el segundo aspecto. La teología, cuando nosotros estudiamos en el seminario Dios uno y trino, nos dicen que Dios no tiene pasión. La pasión es algo característica, es una característica del hombre. Dios es la apatheia, es impasible. Y San Bernardo, comentándolo de alguna manera, resume el pensamiento de los padres y lo resuelve. Dice San Bernardo: impasibiles es Deus, sed non incompasibiles. Deus non potest patit, sed compati. Dice, es impasible Dios, pero no incompasible. Es decir, Él no padece, pero padece con el otro. Dice, Deus non potest patit. Dios no puede padecer, sino que se compadece. Esta es la explicación última de la condescendencia de Dios. Dios que sufre por nosotros. La única pasión que tiene Dios es por el hombre caído, porque se compadece y por eso viene a nosotros para que encontremos en Él precisamente el camino de la vida. Ya hemos meditado, vuelvo a decirlo, en este texto de las bienaventuranzas, donde Jesús nos propone un paso más adelante. Nuestra justicia tiene que ser superior a la de los escribas y fariseos. Tiene que haber una abundancia. Nosotros estamos llamados precisamente a la abundancia. Decíamos ayer que Dios nos da no sobra, sino que Dios nos da todo. Por eso también la oración tiene que pedir todo. Tenemos que ser generosos y la palabra de Dios en los signos de Jesús se nota la abundancia. Piensen en la multiplicación de los panes, mucho más de lo necesario. Piensen en las bodas de Caná,
entre 400 y 700 litros de vino, según como hubieran sido las tinajas. Es un exceso para una boda privada. Siempre es la abundancia. La explicación de este término precisamente es la abundancia. ¿La abundancia de qué? De la justicia según Jesús. Tenemos que superar la justicia de los escribas y fariseos. El texto está relatado con la voz pasiva. No dice Moisés dijo, dice se dijo. Cuando se pronunciaba así en el pueblo de Israel, el sujeto que no se pronuncia es Dios. O sea que la traducción literal es Dios dijo y Jesús dice yo digo. Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Y Jesús dice precisamente desde esa pasión que tiene Dios por el hombre. Si alguno insulta a su hermano, tiene que ir al infierno. ¿Y cómo es que Él lo muestra? Él lo muestra ofreciéndose, dándose. La explicación siempre de la misericordia de Dios es la sobreabundancia. Dios da siempre más de lo que nosotros podemos esperar. Y por eso también la conversión es entrar en esta dinámica, reconocernos necesitados, sabernos necesitados de la misericordia y de la redención. ¿Vieron esta parte que dice al final? Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo, que te pongas de acuerdo con tu adversario. ¿Saben cómo entienden los padres esto? Como el purgatorio. Si nosotros en la vida no tomamos conciencia de que es necesario el tema de la reconciliación, lo vamos a tener que hacer en el purgatorio. No vas a salir de ahí hasta que no pagues el último centavo. A veces no nos tomamos en serio la vida de la fe. No es un cuco, porque Dios no me castiga, pero si yo no aprendo a meterme en esta dinámica del amor, de la ternura, de la misericordia, del camino del perdón, de la renuncia, Cristo es por y para nosotros. Cristo tiene una proexistencia, vive en favor nuestro y nosotros tenemos que aceptar eso que Él nos regala con la salvación, con la redención, y también tenemos que aprender a ser signos de salvación y redención para los demás. Poco abstracto, pero tomemos en serio la palabra de Dios precisamente en este tiempo y en este camino de conversión, para que no sea solamente la Cuaresma un mero rito, sino un convencimiento de lo profundo que tenemos que salir de nosotros mismos para ir a Dios y de Dios al prójimo. Rezamos por nuestras necesidades, por nuestras intenciones y le pedimos al Señor la gracia de la conversión. Que así sea.